Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a una nueva vídeo distro. Antes de nada debo advertiros de que me he saltado el orden que estaba llevando en estas últimas videodistros. Si os acordáis y seguís el canal de videodistros, recordaréis que estoy haciendo un repaso de las distros basadas en Ubuntu y que tienen soporte oficial, así que esta vez le tocaba a otra, pero me he tenido que saltar este orden para introducir una novedad, y es que la actualidad es importante, así que aquí tenéis una nueva versión de Linux Mint, la número 17, de nombre Kiana o algo así, no sé cómo se pronuncia, Kiana, que la verdad que me ha llamado bastante la atención, así que, como no, vamos a dedicarle un vídeo. Hacía mucho tiempo que no hablaba de Linux Mint. Debo reconocer que no es una distro que me cayera especialmente bien, por varias razones, no voy a desarrollarlas aquí, a lo mejor en el blog lo comento, pero tengo que reconocer una cosa, y es que en esta última versión lo que he estado probando me ha gustado mucho, y lo cierto es que Linux Mint ha evolucionado mucho y muy bien en los últimos tiempos, sobre todo en aspectos relacionados con el rendimiento, algo que considero muy importante. Vamos a echarle un vistazo a la distro, al entorno de escritorio, al software, todas estas cosas como siempre, pero ya os adelanto que me he llevado una muy buena impresión y creo que se va a convertir en una de mis distribuciones recomendadas a partir de ahora. Y vamos a empezar con las novedades de Linux Mint. La primera de todas no la vemos, no está delante, no tiene nada que ver con el escritorio, ni siquiera con el software instalado. Es más una decisión de tipo, digamos, político. Se trata de la nueva política de actualizaciones de esta distribución. Ya sabéis que Linux Mint está basada en Ubuntu y que hasta ahora Linux Mint seguía toda la política de actualizaciones que tenía Ubuntu, es decir, una salida cada 6 meses. Lo que han decidido los chicos de Linux Mint a partir de ahora es basarse exclusivamente en las versiones LTS, lo cual me parece un absoluto acierto, sobre todo para aquellos usuarios noveles a los que la actualización cada 6 meses les puede suponer cierto trastorno. Además, esto va a aligerar un montón la carga de trabajo que tienen los desarrolladores de Linux Mint, que se van a poder centrar en otras cosas como la mejora del entorno de escritorio, la mejora del rendimiento, ese tipo de cosas, sin la presión que supone una salida nueva cada 6 meses. Me parece una decisión correcta, sobre todo porque no nos olvidemos de que Linux Mint no es Canonical. Canonical quizá pueda permitirse esa política de actualizaciones tan agresiva, pero Linux Mint es una distribución más pequeña y necesitan optimizar los recursos de alguna manera, con lo cual me parece una muy buena opción, sobre todo en esta 14.04, que es una versión muy buena de Ubuntu, en mi opinión, y que además cuenta con 5 años de soporte, lo cual lo hace estupendo para quitarnos quebraderos de cabeza con actualizaciones demasiado frecuentes. Dicho esto, que me parece que es una de las novedades más importantes, aunque como os digo no se ve, pero está ahí, vamos a ver algunas de las novedades, por ejemplo, del escritorio de Cinnamon, que ha alcanzado una nueva versión y que desde mi punto de vista es una de las mejores noticias de esta nueva versión de Linux Mint. Ha mejorado un montón, sobre todo en cuanto a rendimiento, que era una de las cosas que a mí no me gustaban o no me acababan de convencer en versiones anteriores. No olvidemos que Linux Mint en su versión Cinnamon no es una distro ligera precisamente, con lo cual, bueno, el aspecto que tiene, que ya veis que es muy sencillo, recuerda, por ejemplo, a mí me recuerda un montón a LXDE, por ejemplo, o incluso a Xfce en algunas cosas, pero a pesar de este parecido no es una distro ligera. Eso me hacía siempre dudar, y entre elegir algo más clásico como LXDE o Xfce con el aspecto tan parecido que tienen, pues me decantaba por estos últimos. En cambio, en la actualidad, bueno, os lo iré enseñando porque las mejoras son tantas y tan grandes y tan buenas que, bueno, quizá Cinnamon a partir de ahora sea una opción que tenga en consideración de una forma más seria. Vamos a echarle un vistazo, como os digo. El diseño del escritorio es muy tradicional, algo que estaba pensado desde el principio para hacer más cómoda la transición a nuevos usuarios que vienen de sistemas como Windows, por ejemplo. De este modo tenemos una distribución del escritorio con una barra inferior. Aquí se van a ir abriendo las carpetas, ya sabéis, algo muy clásico, muy tradicional. Podemos minimizar y recuperar haciendo clic sobre estos botones que aparecen en la zona central, que queda limpia. En la zona de la derecha tenemos este botoncito de aquí que sirve para navegar entre las ventanas abiertas. Os enseñaré cómo funciona. Si hacemos clic, aparecen aquí las ventanas y podemos seleccionar la que queramos, algo bastante práctico. Luego tenemos un reloj con su correspondiente calendario, un indicador de actualizaciones. Desde aquí, además, haciendo clic podemos acceder directamente al gestor de actualizaciones, lo cual es muy práctico. Tenemos también un indicador de sonido, desde el que podemos acceder además a los dispositivos de salida y de entrada. Un indicador de red, un indicador de usuarios con varias opciones para cierre de sesión, apagado, notificaciones, etc.
y un indicador de notificaciones, donde irán apareciendo diversos avisos del sistema. Luego tenemos la zona central que os comentaba antes y después una zona de lanzadores que quedan fijos, donde podemos acceder a las aplicaciones que utilicemos habitualmente. También podemos ampliarlo con nuevos lanzadores en el momento que nosotros queramos. A continuación, más a la izquierda, tenemos este botón para mostrar el escritorio que minimizará todas las ventanas que tengamos abiertas en un momento dado y el acceso al menú de Cinnamon, que no ha sufrido demasiados cambios con respecto a las últimas versiones, pero cada vez está más pulido y tiene un funcionamiento mejor, mucho más rápido, la respuesta es mucho más cómoda y podemos acceder rápidamente a todas las aplicaciones y hacer búsquedas directamente a una velocidad muy grande, lo cual se agradece bastante. Además tenemos aquí una zona de lanzadores favoritos y una zona de bloqueo, de apagado, de salida de sesión. Todas estas cosas directamente desde aquí. Funciona muy bien y la verdad es que es de un uso muy cómodo. Algunas de las novedades que tiene esta nueva versión de tanto de Cinnamon como de Linux Mint, la número 17, corresponden con diversas herramientas de preferencias y de administración. Vamos a enseñaros las más novedosas. Me estoy saltando un poco el orden porque ya sabéis que normalmente me tiro directamente a hablar del software, pero esta vez creo que es más conveniente hablar de las novedades que seguro que a vosotros, los usuarios de Linux Mint, os interesan sobre todo. Algunas de las más interesantes las vamos a encontrar aquí en la configuración del sistema. Esto va a recordar mucho a la típica configuración de Gnome o incluso de Ubuntu, pero está muy bien ordenada y cuenta con algunas novedades, algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, se ha cambiado la pantalla de idiomas, la configuración de idiomas. Ya veis que tiene un aspecto muy cómodo y se puede aplicar directamente un idioma a todo el sistema de una forma muy sencilla. Tenemos un panel de efectos muy completo con unas enormes posibilidades de configuración. Ya veis, alucinante, me dejan muy sorprendido este tipo de cosas, están muy bien. Tenemos acceso a instalar temas, obtener más temas en la red, otras opciones de temas, o sea que es bastante configurable, no solo en cuanto a sus aspectos, sino en cuanto a sus funciones, porque además en Cinnamon podemos instalar applets, que son pequeñas mini aplicaciones que se instalan en las barras de lanzadores. Ya veis que son un montón y que además se pueden obtener más en la red. Ya veis que son una cantidad gigantesca, por eso digo que de un tiempo a esta parte yo creo que Cinnamon le ha comido ya mucho terreno a otros escritorios como Xfce, LXD. Esto no quiere decir que estos dos últimos hayan perdido su importancia porque siguen siendo básicos en cuanto a escritorios ligeros y repito, Cinnamon sigue sin ser un escritorio ligero, no lo es, pero yo creo que manteniendo su espíritu dentro de los escritorios potentes, Cinnamon ha conseguido encontrar su sitio de una forma evidente. Ya veis que la cantidad de opciones que tenemos de personalización es gigantesca. Tenemos además Deslex, que son otras aplicaciones que aparecen directamente en el escritorio, no en las barras de lanzadores. Lo mismo, podemos obtener más en la red y hacer ajustes generales sobre ellos. Tenemos también extensiones, ya veis que son más funciones que podemos cambiar, por ejemplo, cambiadores de fondos de escritorio, efectos cover flow, soporte para aplicaciones en monitores duales, ventanas gelatinosas, es decir, una cantidad de opciones espectacular, sencillamente espectacular, me llama mucho la atención. También tenemos disposición de esquinas activas, os lo voy a enseñar cómo funciona. Son diversas acciones que podemos ejecutar llevando el ratón directamente a una de las esquinas del escritorio. Aquí, por ejemplo, nos movemos entre áreas de trabajo, podemos renombrar las áreas de trabajo, crear áreas de trabajo nuevas, eliminarlas a una velocidad enorme y con un funcionamiento muy simple, y además, ya veis, accedemos directamente con un gesto de ratón. Tenemos otra opción que es la de traer al frente las ventanas, en este efecto exposé, que yo, por ejemplo, he habilitado aquí en la esquina derecha, pero que podéis habilitar en cualquier esquina, y además añadir iconos visibles para recordar que las esquinas están activas, lo cual también puede ser bastante cómodo, sobre todo al principio. Ya veis que, no sé, el escritorio de Cinnamon, como os decía, no era de mis preferidos, pero es que ha mejorado tanto, es tan útil ahora mismo y se puede ampliar tanto y ajustar tanto que me parece una opción muy recomendable. Podemos cambiar la disposición de las barras, podemos mantenerla como tradicional en el panel inferior, volteada en el panel de arriba, más tipo Gnome o incluso tipo clásico Gnome 2 con paneles arriba y abajo, opciones de auto ocultado, no sé, la verdad es que se nota que hay mucho cariño
en este entorno de escritorio y es muy, ¿cómo decirlo?, user friendly, está muy pensado para el usuario normal. Algunas novedades más que tenemos, por ejemplo, en administración, cosas muy interesantes también. Tenemos un gestor de actualizaciones nuevo, que funciona con una interfaz gráfica que va a hacer las delicias, yo creo que de todo el mundo, porque yo creo que tanto para usuarios avanzados como usuarios novatos es muy útil contar con este tipo de interfaces gráficas que nos van a dar además un montón de información, se agradece también. Más cosillas nuevas, tenemos por aquí el gestor de software también remozado con algunas cosas muy interesantes, vamos a echarle un vistazo. Es un centro de software normal y corriente, bastante ligero, ha mejorado mucho en su rendimiento y tenemos acceso a las aplicaciones por categorías para hacer instalaciones rápidas, pero es que además, si vamos aquí a orígenes del software, tenemos cosas también muy interesantes. Me encanta esta interfaz de orígenes del software, que es desde donde podemos controlar los repositorios, añadir repositorios nuevos o cambiarlos en nuestra instalación. Tenemos aquí los repositorios oficiales, podemos elegir los mirrors desde aquí, para elegir los más rápidos o los que queramos. Tenemos un gestor de PPAs, genial idea, me parece fabuloso que en los orígenes del software se incluya algo así. Por ejemplo, en Ubuntu, en la misma Ubuntu tendríamos que instalarnos iPPA Manager, que es el único programa que yo conozca que puede hacer esto de una forma cómoda, es decir, una interfaz gráfica para la gestión de PPAs. Directamente Linux Mint lo incluye en los orígenes del software, me parece perfecto, me parece una gran idea. Tenemos acceso también a repositorios adicionales, a las claves de autenticación y a mantenimiento. Es que, no sé, me parece alucinante este tipo de cosas. Alucinante, muy bien pensado. En cuanto a administrador de controladores, tenemos también novedades. Aquí no lo vais a ver, yo estoy corriendo directamente en una versión virtualizada de Linux Mint. Cuando vosotros os instaláis una nueva versión, sobre todo estoy pensando en portátiles que tienen dependencia de Wi-Fi, tenemos el problema de que a veces las tarjetas Wi-Fi no funcionan directamente, con lo cual si queremos actualizar el sistema para descargarnos los controladores necesitaremos una conexión Ethernet, es decir, con cable. La novedad que ha traído Linux Mint en esta versión es que incluye directamente esos paquetes, sobre todo para tarjetas controladoras de la conexión Wi-Fi, y así no necesitaremos conexión a internet, las tiene ya incluidas y podremos instalarlas directamente. Una idea fantástica, de nuevo, y muy bien pensada. Después de este repaso que hemos hecho a las novedades, hay algunas más que me he dejado, pero creo que estas son las más interesantes. No olvidemos además que, en definitiva, aquí estamos con un Ubuntu delante, con un Ubuntu 14.04, así que en cuestiones técnicas como los repositorios o el kernel vamos a tener esencialmente lo mismo. Vamos a echarle un vistazo al software que trae por defecto. Está bastante bien dotada esta distribución en cuanto a software preinstalado. En accesorios, lo más importante, el gestor de archivos, nos vamos a encontrar con Nemo en su versión 2.2.2. Muy buen gestor de archivos, la verdad. Tiene un gran parecido con Nautilus, aunque cuenta con más opciones y tiene un aspecto, yo creo que más elegante incluso que Nautilus, que se ha quedado ya demasiado minimalista para mi gusto. Yo creo que aquí ya contamos con opciones abundantes y es un gestor de archivos y de carpetas bastante solvente. Ya veis que cuenta con unos cuantos botones para dejarlo a nuestro gusto. Opciones de visualización, de tamaño, directamente con un deslizador aquí. Muy buena pinta este explorador de archivos. Más cosillas en accesorios, bueno, lo típico: calculadora, capturas de pantalla, discos, editor de textos, Gedit, formateador de memorias USB directamente, buena idea también, gestor de archivadores, grabador de imágenes USB, notas Tomboy, bueno, mapa de caracteres, un terminal, bueno, lo típico, visor de documentos y visor de tipografías. En gráficos tenemos GIMP preinstalado, bien por esta gente, porque no soy capaz de entender por qué no se incluye GIMP si al final todo el mundo lo acaba instalando. Es una cosa que no entiendo muy bien, sobre todo en estos entornos de escritorio basados en GTK. Todavía en un KDE lo puedo entender, pero en un GTK que no venga GIMP directamente tampoco pesa tanto, no sé. Gzoom como visualizador, el paquete LibreOffice lo tenemos aquí, Simple Scan y el visor de imágenes, vamos a echarle un vistazo. Es Eye of Gnome, el visor básico de Gnome. No es de los más ligeros, pero está muy bien para este tipo de distribuciones. En internet, Thunderbird, Pidgin, XChat, un cliente de chat de IRC. No lo conozco, la verdad que no sabría qué decir. Si alguien lo conoce y puede decirme si es recomendable, bueno o no, pues que lo comente en los comentarios como de costumbre. Firefox, navegador web por defecto, y Transmission, el cliente de BitTorrent. En oficina, el paquete LibreOffice completo, como os había enseñado antes, muy completo.
viene enterito. Muy bien. Sonido y vídeo. Banshee, reproductor por defecto. Mi favorito. Aquí podríamos entrar en discusiones, pero yo creo que este es el más completo, sobre todo para los amantes del podcasting. Esto es interesante que lo tengáis en cuenta. Brasero, grabador de discos, reproductor VLC directamente y Totem, aquí el reproductor de vídeos también. En preferencias, lo que habíamos visto, todas las preferencias son un montón, pero un montón de opciones y están todas accesibles. Ya veis que en este sentido yo creo que los usuarios de Linux Mint no se pueden quejar porque tienen su sistema absolutamente bajo su control. En administración, lo mismo. Un montón de programas, administradores de controladores, analizadores de discos duros, bloqueadores de dominios, directamente instalado, muy buena idea. Estadísticas de energía para los que estéis en un portátil. Y gestores de paquetes. Aquí ya empezamos con el lío. GDebi. Tenemos un gestor de actualizaciones. Synaptic. Un gestor de software, un gestor de subidas, también propio de Linux Mint y en exclusiva, muy buena idea también. Herramientas de copias de seguridad. Estos gestores son un montón, todos relacionados con la paquetería. De nuevo, nadie puede quejarse. Los que quieran algo más tradicional, Synaptic, y los que quieran algo más sencillo, directamente el gestor de software. Tenemos la gestión de impresoras, un monitor de sistema, por supuesto, la herramienta de orígenes del software tan maravillosa que os enseñaba antes, pantallas de entrada nueva, usuarios y grupos, ventanas de entrada y visor de archivo de sucesos, todo completito. Y más allá tenemos el acceso a lugares y archivos recientes directamente en este panel de aplicaciones de Cinnamon en Linux Mint 17. Como veis, en cuanto a software viene bastante completo, no trae grandes novedades. Digamos que es la típica propuesta de software de una distribución, digamos, de escritorio medianamente potente ya. Todas las aplicaciones son las mejores o de las mejores en su terreno, sobre todo hablando en este ámbito de GTK. Y bueno, no hay demasiadas sorpresas en este sentido. Yo creo que, ya veis, lo más interesante de esta distribución es que nos encontramos ya ante una versión de Linux Mint absolutamente madura, con unas claras mejoras en el rendimiento que lo convierten en algo bastante recomendable. No es que ya solo sea una versión popular, digamos, de Ubuntu, sino que con toda regla yo creo que Cinnamon, su escritorio y la propia versión Linux Mint se han convertido en una de las referencias más importantes en el panorama de Linux actual. Con lo cual ya veis que estoy dejando muy bien a esta versión, no como había hecho en otras videodistros donde no me convencía tanto el entorno de escritorio sobre todo, pero en esta ocasión tengo que quitarme el sombrero. Los muchachos de Linux Mint han hecho un trabajo fabuloso. Espero que esta videodistro os haya gustado como a mí. Nos veremos en la siguiente y os agradezco, como de costumbre, los likes, suscripciones, favoritos y las visitas a nuestro blog, una de 25.blogspot.com. Mi nombre es Genofonte. Muchísimas gracias.